El tema de hoy es enuresis, parece como un tema muy grande y muy frecuente que ahora vamos a discutir. La coordinadora es la doctora Ormaechea y los que presentamos vamos a ser el doctor Diego Gallegos y la doctora de Lorenzi Cristal, que son becarios de urología, y Violo Paula, que soy yo, que soy residente de cirugía y urología pediátrica del hospital. Empezamos con un caso clínico disparador, habitual del consultorio de todos los días. Nos consulta un paciente de 8 años, masculino, con una escolaridad normal, juega al fútbol, tiene amigos, y es derivado del pediatra de cabecera porque se orina de noche. Está angustiado claramente porque no puede ir a dormir a lo de sus compañeros y no puede hacer las pernoctadas con sus compañeros debido a esto, y los padres refieren que se levantan por la noche de forma arreglada para despertarlo para ir al baño y que no moje la cama, pero que muchas veces llega a mojarla. Se hace un examen físico que es normal, tiene un chorro miccional que es normal, se hace una ecografía que no se evidencian particularidades, tiene ambos riñones y vejiga sin particularidades, y tiene pedidas muchas orinas y urocultivos que son normales, tiene algunos urocultivos positivos, pero las orinas y los sedimentos son normales, y nunca presentó fiebre. Entonces se indica uroterapia, disminución de la ingesta de líquidos, pautas miccionales que después, un poco más adelante, vamos a hablar específicamente, intentar hacer pis antes de irse a dormir, y por supuesto se solicita un calendario nocturno. Este es el calendario que nos trae en la otra consulta, tiene 25 noches mojadas y 5 veces secas, como pueden ver en la marca, y comienza con desmopresinamel sublingual, un comprimido por noche por 15 días. Y a los 15 días se solicita que venga a la consulta o tiene una teleconsulta y se pregunta cómo va, y la verdad es que no tiene muchos cambios, así que se progresa a 2 comprimidos sublinguales y se cita de nuevo en 15 días a consulta. Y no tenía ningún cambio, seguía mojando casi todas las veces la cama. Entonces uno se pregunta qué hay que hacer con estos pacientes que son refractarios a esta medicación y que claramente les genera un problema y es un problema tanto personal, de adaptación, como familiar. Entonces hicimos una búsqueda bibliográfica para revisar un poco este tema, que por ahí en algunos pacientes uno lo tiene que afrontar, y en principio vamos a hablar de la guía de enuresis monosintomática, que esta es una adaptación en español, esto se publicó en la Sociedad Argentina de Pediatría, que es una revisión general de todos de distintos ítems acerca de la enuresis. En principio se encuestaron a 3.952 padres, de los cuales 322 presentaban chicos con enuresis con una edad media de 5.5 años de edad. Y en esos pacientes, solo en un 21.7% se había hecho alguna intervención, como para mejorar esa enuresis. 147 pacientes tenían enuresis secundaria, y esto es que habían logrado controlar o no controlar la enuresis durante 6 meses, y luego volvieron, digamos, a mojar la cama, y 1.166 tenían incontinencia diurna. O sea que no entraban en el grupo de enuresis monosintomática. El primer contacto en general había sido la mayoría había sido el pediatra de cabecera, pero también habían consultado al nefrólogo y al urólogo por esta, digamos, particularidad. Y la evaluación primaria consta básicamente de estos 4 o 5 parámetros. Primero, saber si tienen o presentan incontinencia diurna, y esos pacientes quizás hay que evaluarlos desde otro ámbito. Si había sido una enuresis secundaria, es decir, que habían controlado y después habían vuelto a mojar, si tenían antecedentes médicos de relevancia, en especial por ahí psicológicos o trastornos de conducta, si tenían antecedentes familiares de haber tenido enuresis, y esto es bien sabido que si el papá del paciente que tiene enuresis tuvo enuresis, hay un 44% de posibilidades de que el hijo las tenga, y si el padre y la madre tuvieron enuresis, esta posibilidad aumenta a un 77%. Por supuesto que además hay que hacer un examen físico exhaustivo en consultorio, revisar el periné, evaluar constipación y hablar un poco, interrogar sobre el chorro miccional, y si todo esto
digamos, nos hace pensar en que es una enuresis monosintomática, uno podría empezar con una primera línea de tratamiento, que en este caso sería la desmopresina y la alarma. Y un poco estuvimos viendo cuál era la fisiopatología de la enuresis, ya que uno habla mucho de enuresis y a veces sabe cómo tratarla, pero no la fisiopatología eh, de cómo se produce, y básicamente está compuesta como por tres, digamos, factores importantes. Uno es la poliuria nocturna, otros son trastornos funcionales vesicales durante la noche, y la principal es el incremento del umbral de excitación al despertar. O sea, son niños que están muy dormidos y que es más difícil despertarlos. Y además, se produce una alteración del ritmo circadiano renal, y esto genera un aumento de la presión por cambios en el sistema nervioso autónomo durante la noche, que suprime la liberación de la hormona antidiurética, que es la vasopresina, y aumenta el filtrado glomerular. Esto hace que haya una poliuria nocturna y que aumente la excreción renal de solutos y agua y genere esta enuresis durante la noche. Y los interrogantes que habla la guía los ordenan, digamos, en ítems y los enumeran y hablan de cada uno. Por ahí excede un poco a este bibliográfico, pero sí es importante hablar en general un poco de cada uno. Primero habla de si es necesario consultar a salud mental. La verdad es que habla un poco de la capacidad del médico de darse cuenta en qué momento es un chico que tiene trastornos de conducta y en qué momento la verdad es que esto es secundario. Por supuesto que si uno sospecha que de los chicos con enuresis hay un trastorno de conducta, uno podría acudir a salud mental, pero fíjense que solo el 20 a 30% de los pacientes que consultan por enuresis tienen trastornos de conducta, o sea que un 70 o 80 casi no lo tiene, o sea que no sería sumamente necesario realizarlo. Por supuesto que uno pide una orina completa y una ecografía renal y vesical como para descartar que tenga una malformación que esté generando un problema, digamos, en su vejiga. La cartilla miccional, que es esencial para saber cómo está orinando y cómo trabaja esa vejiga. Hablar de medidas generales y de uroterapia es básico para todos estos pacientes, además de utilizar un mecanismo o una intervención, ya sea farmacológica o la alarma, que después un poco vamos a hablar de cada uno. El mecanismo de acción de la alarma, que tiene que ver con ayudar a este despertar del paciente, que muchas veces funciona y tiene buenos resultados, pero otras veces la verdad es que no. Hablamos un poco de la desmopresina, que más adelante les vamos a mencionar, que es la primera línea de tratamiento, y del tiempo de utilización de la misma. Como les mencioné anteriormente, primero se prueban 15 días, se puede aumentar la dosis otros 15 días, y si hay respuesta, esto hay que hacerlo seguido durante 6 meses. Y para hablar un poco de las medidas generales y de la uroterapia, que esto es muy importante, hay que mencionar a los padres que no hay que tomar bebidas con cafeína ni productos lácteos en la cena, no bebidas de alta carga osmótica ni contenido de azúcar o sal en la cena, cenar al menos 1 hora antes de ir a acostarse y solo con un vaso de agua durante la cena y no más líquido hasta el otro día, orinar y hacer el ejercicio de llevarlo a orinar antes de irse a dormir. Orinar a intervalos regulares durante el día ayuda a adecuar la vejiga antes de irse a dormir y al despertar. Tener posturas óptimas para relajar los músculos del piso pelviano y facilitar la micción. No usar pañales y por ahí, si el problema es mojar la cama, recomendar fundas o protectores con colchones para no caer en el tema de utilizar pañales por la noche. En cuanto a la desmopresina, si sabemos que la enuresis es la falta de incremento normal en el plasma de la hormona antidiurética, la desmopresina es un análogo sintético de la misma. Y los efectos es la reabsorción de agua libre. La mejor opción es la sublingual, es la desmopresina MELT, que la dosis inicial es de 120 en menores de 12 años, y la experiencia local es que un 58% tiene una respuesta completa, un 24% es parcial, un 18% no responde, y un 30% de los pacientes que utilizan desmopresina recaen. Y continuando con los interrogantes de la guía, habla de la refractariedad de la desmopresina y qué hacer en este caso, y ahí empieza a hablar de los anticolinérgicos y la oxibutinina como terapia de segunda línea, y la terapia combinada de estas dos últimas. También habla de los antidepresivos tricíclicos como una opción,
pero tienen muchos factores, o sea, tienen factores de riesgo que quizás son un poco más graves que las otras dos drogas. Vuelve a hablar de la necesidad de la evaluación psicológica y tenerlo en cuenta, pero no es siempre digamos, no hay que hacerlo, no hay que realizarlo de rutina, y cuándo derivar al urólogo. La oxibutinina suprime la sobreactividad del detrusor, es un tratamiento, como les mencioné, de segunda línea, aproximadamente es útil en 40% de los niños, y en general sea combinada con la desmopresina que el paciente ya venía tomando de primera línea. Los antidepresivos tricíclicos, la mayoría utilizan imipramina, el riesgo es de cardiotoxicidad, por eso uno en realidad casi que lo utiliza como de tercera línea, o casi que no lo utiliza. Y entonces, uno tiene un paciente con una enuresis monosintomática, hablamos de la uroterapia y de los hábitos miccionales y de la hidratación, y puede indicar la desmopresina sublingual, una cápsula sublingual. Se evalúa la respuesta a los 15 días, si hay respuesta total, estamos bien y lo continuamos por 6 meses, si hay respuesta parcial, se puede aumentar al doble la dosis, y luego se evalúa la utilización de anticolinérgicos, alarmas, como pueden ser la oxibutinina, que serían la terapia, como terapias combinadas. Pero no termina de hablar en la guía muy bien de cómo es esta terapia combinada para los refractarios. Como artículo complementario, hablamos también, y como base para saber de qué estamos hablando, hablamos de este artículo que es un review que habla de la estandarización de un documento de la Sociedad Internacional de los Chicos con Continencia, que habla del manejo también de la enuresis. Entonces la enuresis, que ya sabemos que es la incontinencia nocturna en mayores de 5 años, se da entre el 5 al 10% de mayores de 7 años. Puede ser primaria o secundaria, sin síntomas durante 6 meses, y puede ser monosintomática o no monosintomática. Que la no monosintomática se asocia principalmente a la aparición de incontinencia además diurna. Tienen un índice de remisión espontánea por año del 15%, y esto es importante comentarle a los padres, que es poco, por lo tanto hay que bajar la ansiedad y hay que esperar que esto sea de forma y tienen un porcentaje de ceder. Y sí es importante también saber que la remisión espontánea es menor si uno no da medicación. Y si uno da medicación, este porcentaje aumenta un poco. ¿Cuáles son las consecuencias de la enuresis y por qué nos preocupamos tanto por tratarla? Bueno, genera en los pacientes baja autoestima, evitan realizar actividades sociales y en especiales nocturnas, también genera un estrés familiar en general y un estrés de los padres y de mojar la cama y de por qué mi hijo no tiene continencia, y por supuesto que también está estudiado, disturbios del sueño. Entonces, hay que ir tratando las comorbilidades de forma paralela y revisar qué es lo importante o cómo vamos a ayudar al paciente a que se sienta mejor. Y lo que hay que tratar de forma paralela principalmente es la constipación. Hay que no olvidarse de interrogar acerca de la constipación y sí o sí tratarla si uno sensa que está en el paciente. Se sabe que muchos pacientes tienen bacteriuria sintomática y esto no genera, digamos, a esta edad, y esto no genera ninguna patología, y esto no debería tener tratamiento en estos pacientes. Incluso a veces está la confusión de que si un paciente hace fiebre y tiene bacteriuria, dicen, bueno, es una infección urinaria. La verdad es que no, se sabe que hay que buscar otras causas, la bacteriuria es asintomática, en general a esta edad, y como dice el artículo, no hay que tratarlo. Sí, se sabe también que se asocia la enuresis con apneas del sueño y ronquidos y trastornos en el sueño. Y la verdad es que esto es controvertido, si hay que realizar un tratamiento puntual o no. La guía habla de que algunos pacientes claramente con apneas del sueño y que son estudiados terminan, digamos, en un tratamiento, pero en general la mayoría de los pacientes resuelve de forma espontánea este trastorno, digamos, del sueño, y con eso resuelven la enuresis. Bueno, entonces la guía continúa hablando de la evaluación inicial,
en estos pacientes, hablando de la importancia de la historia clínica, de la anamnesis y el examen físico inicial, como hablaba también la guía anterior, y fijarnos, aparte de las comorbilidades, el hábito, si el paciente tiene el hábito retenedor, si es constipado o no, como dijo recién Pauli, el problema del sueño y el comportamiento que puede tener el paciente. Entonces, a partir de esta anamnesis exhaustiva y el examen físico, podemos determinar qué tipo de tratamiento ofrecerle al paciente. Entonces, además del examen físico de la anamnesis, dice que no solicitan ningún tipo de estudio complementario, pero sí la cartilla miccional y el diario de cuántas noches mojadas o secas tienen durante un mes los pacientes. La cartilla miccional es importante que anoten durante 2 o 3 días la hora y la cantidad de orina que pierden durante el día. Entonces, lo importante para el tratamiento habla de las razones de por qué tenemos que tratar a estos pacientes, que claramente no son somáticas, sino que son psicológicas y sociales y tienen un grave impacto en el autoestima de estos pacientes y en las interacciones sociales. Entonces, una vez que el paciente tiene la edad suficiente, y lo dicen como aproximadamente 6 años, pero en realidad es cuando el paciente sí le importa, porque tienen ya sus actividades sociales y no quieren hacerse pis de noche, es importante iniciar el tratamiento que pueda tener efecto. También es importante transmitirle al niño y en el interrogatorio no solamente dirigirse a los padres, sino al paciente, que es el preocupado por el síntoma, de que no es culpa ni de ellos ni de los padres. También hay que remarcar que los padres no tienen que despertarlos a la noche con alarma, ni tampoco restringir la ingesta líquida de no ser necesario por alguna otra razón, aparte de esto. Como dijo también Paula, la uroterapia es súper importante, pero solamente si la enuresis es asociada a síntomas diurnos y es un grado de evidencia 4, pero en monosintomáticas no tiene mayor resultado. Entonces, la enuresis no monosintomática, lo más importante es primero tratar la constipación y los hábitos miccionales que frecuentemente están asociados a una disfunción miccional, y una vez que se trata la disfunción miccional y tratar esta vejiga hiperactiva de los pacientes, van a tener mejores resultados durante la noche. Y con respecto a la enuresis monosintomática, lo divide en 4 líneas de tratamiento. La primera línea es la divide en 2 tratamientos, en alarma, que no se usa mucho en nuestro país, o la desmopresina. Los dos son de nivel de evidencia 1A, y el rol de los padres es crucial por el compromiso que pueden tener en ambos tratamientos. Entonces, la alarma de enuresis es un dispositivo que se coloca en las sábanas o en la ropa interior del paciente, que da un fuerte estímulo, generalmente sonoro, en el momento que inicia la micción. Los padres entonces tienen que estar comprometidos, tienen que estar cerca de donde duerme el niño para poder despertarlo a la noche, ya que el niño en las primeras noches no va a lograr despertarse. Los indicadores pronósticos más favorables de estos van a ser aquellas que son una enuresis frecuente y que las familias están motivadas para poder ayudar al niño. Tiene una tasa de éxito muy buena, que es entre el 50 y el 70%, pero en aquellos pacientes donde ya son pocas las noches que moja, no va a ser la primera elección, y tampoco en aquellos pacientes donde duermen con hermanos. Es importante remarcar que lo tienen que usar todas las noches sin interrupción, y al niño lo tienen que despertar inmediatamente. Si posterior a 6 semanas de utilización del dispositivo no logran tener respuesta, hay que suspenderlo, y si se observa un progreso, tiene que ser por 14, que el progreso tiene que usarse hasta que por 14 noches consecutivas estén secas. Y con respecto a la desmopresina, que es como había explicado bien Pauli, es un análogo de la hormona antidiurética,
un tercio de estos pacientes van a estar secos, un tercio de los pacientes van a estar parcialmente secos y un tercio no van a tener beneficios. Lo bueno de esto es que los efectos secundarios son raros, pero sí hay que aclararlo a los padres, y esto lo tienen que entender, es que una vez ingerida la desmopresina no pueden continuar con ingesta hídrica por la intoxicación y la hiponatremia secundaria que se genera. La respuesta de los pacientes van a ser mayor en aquellos pacientes que tengan esta poliuria nocturna y tengan volúmenes miccionales normales durante el día. Entonces esto también es 1 hora antes de acostarse. Se puede usar la liofilizada o la normal. Es mejor aceptada la sublingual, que es la liofilizada, y se puede optar por empezar con dosis plena y luego reducirla si tiene efecto, o a la inversa, empezar con dosis baja y luego subirla sin efecto. La eficacia va a ser inmediata. A las 2 semanas posteriores al inicio se tiene que fijar, si no tiene efecto, se tiene que suspender el tratamiento. Entonces, una vez que tenemos resistencia en la primera línea de tratamiento, hay que reevaluar a los pacientes. En la guía lo que dice es que recién ahí irían a los pediatras o a los urólogos, por el sistema de salud que tienen ellos, pero en realidad se tendría que revalorar nuevamente el paciente para ver cómo se realizó el tratamiento, por qué no tuvo éxito, si realmente cumplieron las pautas que se le dieron, y en el caso de que se haya cumplido bien la primera línea que hayamos elegido, realizar una flujometría con medición de residuo postmiccional, ya que la segunda línea de tratamiento es agregar anticolinérgicos. Entonces, además, una vez que tratada la constipación y verificado que no hay residuo postmiccional, se pueden agregar anticolinérgicos, se da también 1 hora antes de acostarse, pero la respuesta es mucho más larga que la desmopresina. Recién se evalúa a los 2 meses iniciado el tratamiento. Una de las estrategias que propone también es iniciarla desde el principio con desmopresina para ver resultados a menor plazo, y una vez obtenidas las noches secas empezar a reducir la medicación. Y como cuarta línea de tratamiento, ofrece los antidepresivos tricíclicos, en primer lugar la imipramina, pero al ser cardiotóxica pone muchas pautas de alarma, y más que nada que los padres tengan escondida la medicación fuera del alcance de los chicos por la sobredosis que pueden llegar a tener. El efecto neurético es bastante alto en estos pacientes resistentes al tratamiento, desde el 30 al 50%, no está claro el mecanismo de acción, y recién la respuesta se va a percibir al mes de iniciar el tratamiento. También ofrecen iniciar con desmopresina cuando se empieza con el antidepresivo, o agregarlo posterior si la respuesta es parcial. Y por último habla de aquellos pacientes también que son resistentes a todas las líneas de tratamiento, y habla que las terapias de primera línea, a aquellas que no funcionaron, pueden funcionar unos años después, así que se tendría que volver a intentar los tratamientos. Y también habla de que se puede ofrecer terapias de estimulación eléctrica periférica como biofeedback o inyecciones de toxina botulinúclica, pero que el nivel de evidencia es muy bajo. Bueno, buen día a todos. Como artículo principal se escogió un artículo publicado en el 2015 en el Journal of Pediatric Urology, que habla sobre la evaluación del uso de dosis altas de oxibutinina en combinación con desmopresina para el tratamiento de la enuresis nocturna refractaria. Este artículo fue escrito por Berwald y colaboradores en la Universidad de Massachusetts. Y habla que en la introducción que la enuresis es una afección pediátrica común con una prevalencia del 15 al 20% en los niños mayores de 5 años y una resolución espontánea en aproximadamente el 15% del total por cada año. Sin embargo, entre el 1 y 2% de los niños de 15 años todavía aparecen enuresis. Por lo cual habla que la enuresis puede estar asociada con estigmas sociales y emocionales, por lo cual el tratamiento se ha centrado en intervenciones conductuales y farmacológicas.
Después habla que la desmopresina es un análogo de la vasopresina o la hormona antidiurética, la cual aumenta la absorción de agua libre dentro de la nefrona y disminuye la velocidad de liberación de líquidos en la vejiga. Que aproximadamente el 30% de los niños con enuresis responden por completo a la desmopresina y el 40% responden parcialmente con un efecto máximo en los niños con poliuria nocturna, como ya lo nombró Chris y Pauli. Habla después de la imipramida, antes. Es un antidepresivo tricíclico que ha demostrado ser útil en aproximadamente el 50% de los niños. Y este medicamento tiene efectos sobre el tipo del sueño, sobre la liberación de vasopresina y la relajación de la vejiga, pero se considera un tratamiento de tercera línea por sus efectos adversos, sobre todo por su cardiotoxicidad. Y por último habla de la oxibutinina o los anticolinérgicos y refiere que Nebeus y colaboradores señalaron que aproximadamente el 40% de los niños, a menudo con una dosis estándar de desmopresina asociada a anticolinérgicos, puede ser tratado con éxito en el caso de enuresis nocturna monosintomática. Dentro de los materiales y métodos, el artículo es un estudio retrospectivo de pacientes con enuresis primaria. El estudio fue realizado durante noviembre del 2013 a diciembre del 2014. Se incluyeron pacientes tratados con desmopresina y se excluyeron pacientes con disfunción miccional, incontinencia diurna, estreñimiento no tratado y con vejiga neurogénica. La uroterapia se aplicó en todos los pacientes, incluidos y entre estos se incluyó hábitos miccionales diurnos, orinar antes de acostarse y evitar líquidos 2 horas antes de acostarse. Los fármacos elegidos para este estudio fueron la desmopresina y la oxibutinina. La dosis inicial de desmopresina fue de 0,2 miligramos o 200 microgramos, con un aumento de 0,2 miligramos hasta llegar a una dosis máxima de 0,6 miligramos. En los pacientes que falló esta dosis estándar, la mínima de 0,2, se fue agregando 0,2 cada 2 semanas hasta llegar a 0,6, refiriéndonos a la desmopresina. Y en caso de la oxibutinina se empezó con una dosis estándar de 5 miligramos y también en pacientes que se veía refractariedad o que presentaban todavía síntomas de enuresis, se iba agregando 2,5 miligramos hasta llegar a los 10 miligramos. Cada 2 semanas, con una dosis máxima de 10 miligramos. Es decir, las dosis máximas de desmopresina fueron 0,6 miligramos y la dosis máxima de oxibutina fue 10 miligramos. Y la falla en la respuesta se definió como cualquier evento enurético que ocurriera durante el tratamiento en un periodo de 2 semanas. Y la respuesta al tratamiento, por el otro lado, se definió como un mínimo de 14 días consecutivas de sequedad. Dentro de los resultados, 61 pacientes tuvieron criterios de inclusión dentro del estudio, en el estudio retrospectivo, 38 hombres y 23 mujeres, las edades iban entre 7 y 18 años, con una edad promedio de 11 años, sequedad total, es decir, 0 noches húmedas durante 2 semanas después del inicio de la terapia, se logró en el 59% de los pacientes, es decir, 36 de 61, que usaron solo desmopresina, y, es decir, la monoterapia, y en 25 de estos 61 no respondieron a monoterapia, en los cuales se trató con terapia combinada. De estos 25, 17, es decir, el 68%, tuvieron sequedad total con 0,6 miligramos de desmopresina, es decir, la dosis máxima, y con una dosis estándar de oxibutinina. De estos 25 y los 17 tuvieron éxito, 8 no tuvieron éxito, eso se los llevó a la dosis máxima de oxibutinina, es decir, 10 miligramos. De estos 8, 6, es decir, el 75%, no reportó ningún efecto adverso, y de estos 6 tuvieron éxito en el tratamiento. Dentro de la monoterapia se habló, o el autor refiere que hubo una mejor respuesta a la monoterapia en pacientes con antecedentes familiares de enuresis,
es decir, el 69% de estos pacientes tuvo éxito, con un índice de masa corporal de 30, el 75% tuvieron éxito, con uso de medicación psiquiátrica, el 75% tuvieron éxito, con un residuo postmiccional bajo, el 70% tuvieron éxito. Sin embargo, el autor refiere que estos resultados no fueron estadísticamente significativos. Y en comparación con la terapia combinada, en los pacientes que fueron tratados con éxito, también habla de que hubo antecedentes o hubo relación con los antecedentes familiares, el 100% tuvo resultado, con un índice de masa corporal de 25, el 100% también tuvo resultado, con residuo postmiccional bajo, el 83% tuvo resultado, en sexo femenino el 90% tuvo resultado, pero también habla de que ninguno de los resultados fue estadísticamente significativo. Después, dentro de la discusión, habla que la enuresis nocturna monosintomática es una consulta muy frecuente. Habla de que la desmopresina es la única terapia farmacológica por ahora aprobada por la FDA para la enuresis nocturna, y refiere que la terapia combinada fue descrita en 1998 por Sendron y Klauber, y esta se utiliza cada vez como una alternativa más eficaz contra el tratamiento de la enuresis refractaria, y habla de que la seguridad de la imipramina todavía no está demostrada. En el artículo habla de que las tasas sus tasas de éxito de la monoterapia fueron altas, y los resultados de este estudio apoyaron la evaluación del uso de altas dosis de oxibutinina en combinación con desmopresina para el tratamiento de enuresis nocturna refractaria. El estudio habla, en la corte del estudio, la respuesta a la monoterapia fue el 59%, mientras que la respuesta a la terapia combinada, el éxito fue del 68%. Y dentro de las conclusiones, habla que la enuresis puede tener un impacto negativo en los niños. Para los casos refractarios, la desmopresina en combinación con un anticolinérgico en dosis estándar tiene una alta eficacia, y el uso de la terapia anticolinérgica de dosis alta en combinación con la desmopresina en niños refractarios a dosis estándar, aunque nuestros resultados apoyaron su eficacia y la seguridad en la población estudiada, se necesitaban más estudios o estudios más grandes para probar su real eficacia. Dentro del checklist, el título es acorde al tema estudiado, ¿sí? Fue publicado en una plataforma validada también. ¿Qué buscamos leyendo este artículo? En realidad fue la C, que fue conocer las diferentes opciones terapéuticas, y por lo cual nos vamos a la penúltima opción. Si tu opción fuese, el estudio fue doble ciego y aleatorizado, fue no, y los resultados fueron significativos, sí, o sea, los resultados no fueron significativos, pero sí se utilizó una estandarización para ver si los resultados eran o no estadísticamente significativos. Bueno, ahora Edu con los comentarios finales. Bueno, primero muchas gracias por estar acá, gracias Fer y gracias Andrés, que hoy son nuestros invitados. La idea de presentar enuresis es un tema que hoy por hoy tenemos más de un paciente cada día en nuestros consultorios. Creo que es un tema que atañe desde la pediatría, urología y nefrología, y como vimos que su causalidad es multifactorial, creemos que tenemos que estar implicados todos nosotros de una manera que lo podamos tratar, ¿sí?, de forma multifactorial, y ir recurriendo, sí, en realidad los últimos protagonistas tendríamos que ser los urólogos pediátricos, que en esto de aquellos tratamientos de enuresis refractarias uno tendría que empezar a estudiar otras causas que pueden ser asociadas o no a disfunción miccional, y perderle el miedo a lo mejor a tratamientos más con dosis altas o de desmopresina o de oxibutinina. Pero bueno, para empezar a hablar, Fer, estás acá, te quiero preguntar desde el punto de vista de la evaluación de estos pacientes. Nosotros creemos que lo más importante, sí, primero es hacer un screening, si ese paciente presenta una enuresis monosintomática o presenta asociada a una disfunción miccional, identificar enuresis secundaria, identificar si necesita sí del tratamiento o
requiere alguna mejora por alguna patología de base, y luego empezar, si queremos, primer línea de tratamiento medicamentoso, o sea, tratamiento farmacológico y o alarma, y después les voy a preguntar a Andrés tratamientos y salud mental. Mira, qué buen día a todos. Mira, de la experiencia del SIUFI, a mí lo que más me impresiona es que la clave del tratamiento es que el chico tenga ganas de ser tratado, cosa que no siempre pasa. Y la verdad es que hemos tenido muy buena experiencia cuando los chicos realmente quieren tratarse. Y eso puede llevar un tiempo, o sea, puede ser que el paciente venga a la consulta, los padres insistidores, el chico no quiere tratarse, hacerle entender a los padres que esto es una patología. Imagínense que en un aula donde hay 10 pacientes, hay por lo menos 2 que tienen enuresis, o sea que es muy frecuente, no es más o menos. Y esto hace que uno también deba entender que estos pacientes no necesariamente están enfermos y que no en todos los pacientes les pega tan fuertemente desde el punto de vista psicológico como nosotros lo creemos, que nos parece tremendo hacerse pis en la cama. Yo estoy de acuerdo, pero para ellos no es tan tremendo. Llega un punto en donde el chico, cuando se quiere tratar, uno tiene que aprovechar esa ventana de oportunidad. Y yo te diría que la mitad de los chicos resuelve el problema cuando uno le explica la restricción, y el chico ya, con eso se le acaban los problemas, te diría a la mayoría. No sé si vos tenés la misma sensación que yo. Y, Sí, los que no resuelven con eso, sí todos los esquemas de medicación. Pero en esa parte del conocimiento del chico, es clave definir aquellos pacientes que sí tienen algunos trastornos de personalidad o de conducta de base, los chicos que son ADD. Ese grupo de chicos son los chicos que uno intenta detectar para poder hacer un apoyo psicológico que por ahí directamente empeora la enuresis, pero que no es la causa inicial de la enuresis. Y muchas veces, tratándolo a esos pacientes, aquellos pacientes que tienen ADD, por ejemplo, se los trata de su ADD y mejoran espontáneamente la enuresis. Pero acá a mí me parece que la clave es que el paciente crea que tiene un problema y que tiene que resolverlo, porque uno de los grandes problemas es que uno le da la medicación pensando que lo va a resolver, y el chico no responde, y el chico ya deja de creer en los médicos, y eso termina siendo la peor alternativa para nosotros, digamos. Yo creo que la clave es poder ponerse el chico del lado de uno, no a los padres. Ahí está la clave. ¿Vos creés que puede ser tratado por pediatras primero al principio de forma inicial y derivarlo en aquellos pacientes no respondedores, como para terminar de estudiarlos si están acompañados o no de una disfunción miccional, y ahí empezar el algoritmo diagnóstico de flujometría con electromiografía, ecografía y demás? Porque a mí me está haciendo ruido eso. Yo creo que los que no responden, porque en este artículo último que hablamos, son respondedores con desmopresina y altas dosis de anticolinérgicos. Para mí debe haber algo, ¿sí?, en la clínica y en la funcionalidad de este aparato urinario inferior que puede corresponder a una disfunción miccional no encubierta, pensando nosotros que es solamente una enuresis. Entonces, cuando uno habla de refractariedad al tratamiento, además de todo lo que vos decís, hoy estoy pensando que son los pacientes que uno tiene que estudiar desde el punto de vista de la urología pediátrica. ¿Qué pensás? Yo pienso 100%. Lo que pasa es que muchos pediatras se sacan de encima. De hecho, muchos de los pacientes que nos llegan al CRIT, al SIUFI, son pacientes que han pasado por el pediatra. ¿Y qué le hace de bien el SIUFI? Que vea a un clínico que le va a hablar nada más que de esto, al urólogo en general al lado, y la familia se tranquiliza que lo vio el urólogo y el clínico lo vieron, y hace exactamente lo mismo que debería haberse hecho en el consultorio, y sin embargo nos da resultado, y al pediatra no le da resultado. Yo creo que los pediatras en muchos aspectos le tienen miedo a hacerse cargo del problema, explicarle: mira, esto no es grave, esto se soluciona, necesito de tu colaboración, necesito que a partir de las 6 de la tarde no tomes leche, que no tome agua. O sea, les cuesta hacerse cargo de eso. No sé por qué, no lo tengo muy claro. También porque la gente no le cree. Sí, está Andrés Lucillano, que es médico del Servicio de Salud Mental Pediátrica. También Andrés trabaja con nosotros en el SIUFI, en el Centro de Incontinencia Urinaria y Fecal Infantil. Andrés, ¿qué rol tiene
la interconsulta con salud mental pediátrica en este tipo de pacientes. ¿Qué ves vos en un paciente enurético? ¿Crees o no que tiene indicación y tratamiento desde la salud mental? A ver, yo un poco lo que, como decían al principio, hay un 20% de pacientes que tienen una enuresis secundaria a eventos más del orden de la salud mental. Si bien me parece que, bueno, como decían, el número es bajo en este punto, el impacto que hay posterior por transcurrir la enuresis genera también algunas otras alteraciones psicológicas, como lo que va a ser a nivel social, a nivel escolar, inclusive a nivel familiar. Entonces, por ahí es recomendable, más allá de que el evento causal no sea algo psicológico, está bueno también tener una interconsulta como para también poder acompañar a la familia y al chico en todo lo que es el proceso de la enuresis y de todo lo que va a ser después el impacto enurético. Me parece que lo más importante también a identificar, y un poco lo que nos lleva también a nosotros la intervención temprana, es poder identificar si es una enuresis primaria y secundaria por las causalidades de ambas, ¿no? Sabemos que quizás la primaria está más asociada a todo lo que tiene que ver con un impacto más evolutivo en cuanto al control al control miccional y con todo el valor psicológico que eso tiene, ¿no? El controlar a nivel de lo psicoevolutivo es una etapa importantísima, que por eso se da más o menos entre los 3 y los 5 años, y que tiene un peso importante en lo que va a ser la enuresis secundaria. Me parece que es importante poder identificar cuáles pueden ser las causas de origen, sobre todo porque muchas veces está asociado o a eventos traumáticos o a situaciones familiares o situaciones sociales que puedan tener un valor relevante también a la hora de hacer el tratamiento. Yo, bueno, ahora no estoy más en el SUFI, pero bueno, también mi paso por el SUFI, que fueron varios años, un poco lo que nos muestra es esto, ¿no? Que si bien la mayoría de los pacientes tenía un evento orgánico, la interconsulta con salud mental generaba también un cambio para el abordaje, ¿no? Porque también se hace la insistencia en todo lo que tiene que ver con los tratamientos conductuales y en el ir acompañando justamente a la familia, que también termina bastante angustiada en este proceso. Así que, bueno, nada, y también muchísimas gracias por la invitación. Sí, Andrés, a mí me parece que además hoy está asociado, que se ve en las publicaciones y en los artículos, lo que decía Fernando antes, ¿no? Hoy hay muchos pacientes a lo mejor con un trastorno, ¿no? de hiperactividad y trastornos de personalidad, así que está asociado tanto la incontinencia de día como la incontinencia de noche. A lo mejor se soslapa, ¿sí? Y es ahí cuando el tratamiento desde la salud mental me parece que es sumamente importante el ir de la mano, ¿no? Siempre le decimos a los pacientes que muchas veces vienen ya con un tratamiento previo con un psicólogo o una psicóloga. Y entonces llega un momento que el psicólogo o la psicóloga dice, yo no sé más qué hacer, entonces bueno, viene derivado al urólogo pediatra. Me parece que el ir de la mano igual es importante para mejorar la autoestima y la calidad de vida de ese paciente, indiferentemente de que nosotros le aportemos un tratamiento médico o conductual o de uroterapia. Y creo que es importante continuar con el tratamiento hasta terminar, ¿no? de darle respuesta a esta enuresis que, como siempre decimos, no es una enfermedad y es un síntoma, pero realmente no sé si les pasó, nosotros cada vez vemos más, la pandemia aumentó mucho más estas consultas, los que se hacían y los que se dejaron de hacer volvieron a hacerse, y realmente tenemos muchos que hasta son refractarios al tratamiento. Entonces ahí es cuando uno hace el clic de decir, bueno, de alguna manera tengo que ir por algo más. Y el algo más, ¿sí?, es de la mano salud mental y de la mano con otros tratamientos médicos, como dice el artículo. Nosotros en realidad, desde la urología pediátrica, la primera línea es la desmopresina, y es lo que damos, ¿sí?
y no damos más que 2 comprimidos. El artículo aumenta la apuesta, ¿no? A más comprimidos, perderle el miedo, al igual que sumarle anticolinérgicos, que es como la segunda línea, y aumentan a altas dosis. Y es ahí cuando es importante que acá hay un montón de pediatras y nefrólogos entiendan la importancia, sí, de en ese momento en que uno piensa que le va a dar anticolinérgicos, sí estudiarlo, ¿sí? Para ver de día cómo andan, porque cuando le voy a dar un relajante vesical es muy importante la conducta miccional diurna que tienen estos pacientes para no generar un cambio negativo posterior. ¿Qué importancia le das a la alarma, Fer? A mí me encanta la alarma. Sí, ya sé, por eso. Y la verdad que uno tiene que elegir el paciente y el paciente tiene que estar compenetrado. Tiene que tener que querer usarla. Si no, no va. Y una cosa que no sé si la mencionaron, pero la cartilla miccional tiene que ser hecha por el paciente, si no prácticamente no tiene ningún valor. Por eso casi todos los chicos con enuresis previos a los 6 años no tienen, digamos, si se mejoran es porque se mejoran solos, lo cual vale la pena como siempre acompañar a la gente, pero el chico es el que tiene que hacerlo. Si se lo hace la mamá es lo mismo que nada acá. Y para Andrés y para Fernando, antidepresivos tricíclicos, ¿sí los probaron alguna vez? A mí el otro día me llegó justo un paciente y la verdad nosotros nunca dimos simipramina. ¿Ustedes qué piensan? Yo no lo he indicado nunca. Nosotros en general sí hemos indicado antidiuréticas, sí hemos indicado oxybutinina y sí alarma, pero no hemos llegado a antidepresivos. Nosotros tampoco. ¿Vos, Andrés, alguna vez indicaste o...? No llegué, la verdad que nunca llegué a indicarlo, pero pensaba tanto adrenérgicos y noradrenérgicos que eso también pueda tener que ver, no solo a nivel, a nivel digamos, del aparato urinario, sino también a nivel de esto de la autoestima, ¿no? Si esto también no tiene un efecto secundario a nivel anímico, que pueda también generar como mejor efecto en el autoestima y eso potenciar quizás la intención curativa. Creo que también algo de lo que dijo Fernando me parece clave y que tiene que ver con esto del deseo del paciente, ¿no? Eso también ya lo posiciona desde un lugar de intención curativa que probablemente va a tener una mejora en los tiempos de tratamiento. Acá Juan Moldes nos hace una pregunta que es si la edad es una variable para utilizar o no el tratamiento médico, y la verdad si empezamos a leer las guías y los demás artículos, la edad fue variando en el tiempo. Antes no se trataba a nadie y eso lo hace pensar pacientes con padres enuréticos que vienen con sus hijos a mayor edad, justamente porque ellos se dejaron de hacer solos y hoy vienen a acompañar a sus hijos porque son sus hijos los que se quieren dejar de hacer por calidad de vida. Ellos saben que en algún momento. Hoy todas las guías y todos los trabajos, la variable edad empieza a partir de los 6, 7 años como empezar a tratar. Muchos pacientes son refractarios a edades tempranas, como dice el artículo, y en casi todos están publicados, y en esos casos uno puede dejar el tratamiento, hacerles saber que en realidad la resolución va a ser espontánea, y que vuelva más adelante, y ahí vuelve, ¿sí?, a iniciar el tratamiento, y yo, por ejemplo, he tenido un montón de pacientes que en una segunda vuelta de tratamiento, pacientes un poco más grandes, han solucionado con el mismo tratamiento que antes no. Creo que la edad va variando en cuanto a la resolución espontánea. A partir de los 6-7 años se puede tratar. Y para Fer, José Iturralde, José Garrido, ¿ha visto trastornos del sueño por alarma, Fer? No, la realidad que no, es que no, porque normalmente el chico enurético lo que tiene es que es un tronco durmiendo. Lo que sí hemos tenido al principio son pacientes que no hay forma de despertarlo, pero no es que post alarma los pacientes queden con un trastorno del sueño, no, para nada. Sí, eso, hay pacientes que te dicen que se duermen durante la siesta, ¿no? La realidad, el trastorno, el sueño profundo en muchos pacientes es muy importante.
pero a mí me pasa que hay pacientes que llegan a una edad de 10, 11 años que ya son posibles candidatos al ARMA, pero que tienen un sueño muy profundo, la verdad, y los padres refieren, suena la alarma y no se despierta, y se despierta la familia y ellos no. Yo coincido con Fernando que la alarma en una edad está buena, tenemos un montón de pacientes que tienen buen resultado con el tratamiento médico, pero cuando se suspende el tratamiento porque realmente no tienen más ganas de tomarlo, recaen, ¿sí? La refractoriedad, el tiempo, ¿sí? Generalmente es, o sea, lo toman y durante 3 meses posterior recaen, ¿sí? Eso se habla de refractariedad del tratamiento. Cuando vienen a la consulta, tienen esta situación, entonces uno, si el paciente es más grande, les puede ofrecer la alarma para su casa, y siempre decimos el caballito de batalla del tratamiento médico para ir, sí, a situaciones de pijamadas o campamentos, que es lo que hoy la vida cambia, ¿no? Antes no existía, hoy en el 2021 nuestros pacientes necesitan esto y creo que vienen a pedir esto, ¿no? Primero los padres vienen a pedir si es una enfermedad o no, la preocupación. Hemos tenido todos los que estamos acá, padres de niños de 4 o 5 años que vienen muy angustiados porque sus hijos hacen pis en la cama y uno los mira, tienen 4 o 5 años. Bueno, la idea es, primero, bajar esa ansiedad de padres y luego pensar, ¿sí?, más adelante en el tratamiento al niño que nos viene a pedir. Pero bueno, yo de hoy me quedo con la importancia de un enfoque multidisciplinario, de un enfoque de primeras líneas de tratamiento, junto con la uroterapia, con la desmopresina y el tratamiento psicológico, y ir añadiendo en algunos pacientes la oxibutinina. Yo lo he hecho y la verdad el resultado es muy bueno. En algunos les hago la flujometría y la electromiografía y en otros no. Me parece que hay situaciones de disfunciones miccionales que pasan desapercibidas y ahí hay que ir a buscarlos, y eso es desde el punto de vista de la urología pediátrica, pero le tenemos que perder el miedo, creo, a el tratamiento médico también con altas dosis, siempre dentro, sí, obviamente, de la edad y el rango de cada paciente. No sé qué pensás, Fer y Andrés, como para ir terminando. Yo estoy 100% de acuerdo. Me da la sensación que lo que hay que mostrar a los pacientes, primero, que esto no es grave, que tiene solución, que a veces es larga la solución, y que necesitamos que el principal protagonista del tratamiento sea el paciente y no la familia. Y eso hay que transmitirlo claramente, porque si no, es frustrante. Gracias, Fer. Andrés. Sí, bajar también un poco las demandas y las ansiedades familiares. Esto que decís de los 4 o 5 años tiene que ver más con una cuestión de una demanda familiar que quizás está más puesta en cuestiones como, no sé, sociales externas que en realidad en lo que termina siendo, ¿no? Pero sí, también de acuerdo con que la necesidad de un enfoque como más transdisciplinario puede ser inclusive no solo acelerar los tiempos de resolución, sino también ser más efectivos en el tiempo. Bueno, llegando ya a las 8 de la mañana, para ser coherentes con nuestra hora de Ateneo Bibliográfico, quiero agradecerles a Fer y a Andrés por haber estado acá a las 7 de la mañana un viernes. Quiero agradecer al resto, sí, de todos los participantes que estuvieron, ojalá les haya servido. Acá nos tienen para cualquier consulta que necesiten y los esperamos el viernes que viene en nuestro próximo Ateneo. Muchas gracias a todos. Un abrazo a todos, Muchas gracias. Gracias, Edu. Chao. Que estén bien. Chao, chao.